cuerpo, Señor, no nos va a dejar escuchar. El cuerpo, como es carne, Señor, no le gustan las cosas del Espíritu. Te pedimos, Dios mío, para aquellos que están escuchándome allá en sus casas, para los que están conmigo aquí, nos des la atención, nos des la concentración para escuchar tu palabra, para escuchar lo que tú nos vas a decir. Te pedimos tu bendición también por Yoli, para que haya una sanidad completa en su cabeza y ella pueda sentirse mejor. Oramos también por nuestros pastores, para que tú los bendigas, para que reciban muchas bendiciones, mucha palabra allá en la cumbre nacional. Tú puedas hablar, llenar su vida, Espíritu Santo, de muchas cosas que ellos puedan venir a compartir con nosotros. Amén y amén. Bueno, ya me sentía como raro de no subirme aquí. Desde los 17 años estoy predicando domingo, sábado, estoy enseñando. Pero bueno, el Señor tiene sus planes, amén. Tiene sus planes y Él sabe cómo hacemos sus cosas. Bueno, yo le titulé esta noche Pequeño curso de sanidad de la mediocridad. Hay que sanarse de la mediocridad espiritual. Hay que sacarla de nuestra vida. Vamos a hacer un pequeño curso que nos lo dio nuestro Señor Jesucristo para salir de la mediocridad espiritual. Bueno, ya el título casi que lo dice, uy, no, pastor, usted me incluyó. No, yo todavía no soy un mediocre espiritual. Bueno, realmente todos luchamos para mantenernos calientes espiritualmente, fervorosos espiritualmente, porque por tendencia natural, así es como nos pasa a nosotros, tendemos a enfriarnos, ¿sí? Y usted se para un momentico, pasan un tiempo, unos meses, y su merced lindo se empieza a enfriar. Usted estaba muy ferviente después de que bajó del campamento, de aquel retiro, de aquella vigilia, y después de unos días ya no ora como era antes, ya su merced lindo se le cambió la cara, tiene cara de mal genio, empiezan los problemas a preocuparlo más. Cuando usted bajaba del campamento decía, no se preocupe, confiemos en Dios. Ahora no, ahora usted está que coge las cosas, las tira, se pregunta, bueno, en fin. Siente que algo ha cambiado, que ya no lee la Biblia y cuando la lee le da sueño. Que el fervor que sentía cuando entraba a la alabanza y usted sentía que la música empezaba, la lágrima bajaba de una vez. Ahora la alabanza empieza y su merced empieza a bostezar. Uy, Dios mío, tengo sueño, ¿no? Son pequeñas señales de esa tibieza espiritual, de ese óxido que se va quedando con el paso del tiempo, las dificultades, las situaciones, ¿no? Vamos a ir a Lucas capítulo 18, a ese pequeño curso que nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar en esta noche para salir de esa mediocridad espiritual. En Lucas 18, el Señor, estamos en un contexto donde Jesús está hablando acerca de estar preparados para el reino, para su venida, y va a contar dos historias o dos parábolas precisamente para hablar de cómo orar, cómo mantener una vida espiritual. Están ahí Mateo 18, versículo 1, ¿sí? No, por eso les decía Lucas. Era para ver si estaban atentos, dicen los pastores. Sí, a ver si había mediocridad, pero veo que no, veo que están fervorosos. Muy bien, Lucas 18, Lucas 21 del verso 2 al 4, como decía la canción. No, Lucas 18. Lucas 18, versículo 1. ¿Listo? Bueno, dice, Jesús les contó a sus discípulos de la iglesia Nuevo Amanecer. ¿Sí? Póngase ahí. A nosotros. Una parábola para mostrarles que debían orar algunas veces, sobre todo cuando tuvieran ganas. Ojalá al final o a la mañana, ¿no? ¿Cuándo había que orar? Siempre, muy bien. Sin desanimarse. Uy, nos la puso muy difícil. Siempre, y no solamente siempre, con ánimo. Uno puede orar siempre, pero a veces desanimado, a veces animado. Bueno, vamos a ver cómo lo va a colocar el Señor. Versículo 2, les dijo,
Había un cierto pueblo, un juez, que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. Dice, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo de Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle ¿qué? Justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible, dice esta versión. Versículo 6. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? Se pregunta el Señor, ¿encontrará fe? ¿En dónde? ¿En esta tierra? Bueno, es una historia que nos invita a todos nosotros a salir de lo que podíamos llamar la tibieza espiritual, a volvernos fervorosos. Con el paso del tiempo en un matrimonio a veces se nota, ¿sí? No sé si ustedes sepan, pero a veces se nota. Los matrimonios cuando recién empiezan a ver cómo son los recién casados, llegan acá y toca decirles, pero suéltele la mano, ¿no? Suéltela tantico que no se le va a ir, ¿no? Pero entonces son despegados, la una la mira a la otra, y bueno, se miran, se escriben, se llaman, en fin, bueno, eso está en el amor, así, está burbujeante la cosa, ¿no? Pero siempre es así, no, el paso del tiempo, las dificultades y demás. Yo recuerdo que una vez les conté que cuando nos íbamos a casar, me dijeron, escriba en una hoja las cosas bonitas, las cosas que a usted le agrada de su novia, la que va a ser su esposa. Mejor dicho, me pasaron una hoja y no me alcanzó. Era impresionante las cosas que yo veía. Eso era escriba y escriba, y se me ocurrían cosas y cosas, era mejor dicho. Una inspiración, parecía cantar de los cantares, ¿no? Había poesía, yo decía, no, cuando ella sonríe, la vida, su actitud, su rostro. Bueno, eso tenía una lista muy larga. Y me pasaron otra hoja y dijo, y ahora los defectos. Y yo, la verdad, escribí pero no sé, yo creo que eso es muy bobo lo que escribí, pero... Y no pasé por ahí de dos, ¿no? Y uno, cuando el enamorado está en su fervor, recuerda que las cosas positivas, ¿cierto? Las tiene ahí muy al tanto. Y lo negativo, ¿qué pasa con lo negativo? No lo tienen, no lo recuerdan, no lo tienen en su mente. Pero con el paso de los años, los matrimonios que llevan varios años, yo llevo 16, entonces la carrera va más larga, entonces le dicen, pase una hoja con los defectos. No me cate, tráigame otra hoja, un oficio. Sí, acá están riendo. No les estoy contando hermanos, pero acá hay unos hermanos que yo no sé por qué se están riendo así. Bueno. Y entonces nos dicen, y traiga una hoja para las cosas positivas. Y entonces empieza uno a decir las 2 o 3 de siempre, y empieza uno a decir, pues, ya se me olvidaron, ¿no? Mire que en el caso de Jesús, cuando nos quiere hablar acerca de una historia de fervor, nos va a contar la historia de una mujer. El Señor le gusta que nos pongamos en los zapatos de una persona. Cuando se trata de aprender de oración, el Señor no quiere simplemente enseñarnos a decir, oren, les voy a dar una estrategia de 3 pasos para orar, estilo predicadores, ¿no? Vamos a dar una estrategia de 5 pasos, 5 escalones para ganar niveles de oración. No, el Señor dice, les voy a contar una historia. Se van a poner en los zapatos de alguien. En este caso, en los zapatos de quién nos tenemos que poner. De una persona que perdió su esposo, ¿sí? Y sobre todo una viuda en los tiempos del Señor. En ese tiempo, una mujer que perdía a su esposo, si ya era trágico perder a un esposo, era trágico para una mujer porque una mujer se queda totalmente desprotegida. Ella no podía trabajar. El trabajo manual, el trabajo que se remuneraba, era para ¿quiénes?
¿Por qué no las mujeres no dicen nada? En ese tiempo era solamente para ¿quiénes? Para los hombres. Ellas solamente podían tener dinero de las limosnas que daba el templo, imagínense. O sea, quedaban a la merced de la ayuda de sus hijos o de las personas. Así que con la muerte de su esposo murieron también las ilusiones financieras, la estabilidad económica para ella no. Se volvió una mujer que tenía que poner su mano para los hijos, para las demás personas, porque no había trabajo para ella. No había algo remunerado para ella porque no era representada delante de ella como un hombre. Mucho menos en un juicio, mucho menos un juez la iba a escuchar, porque para él ella no era importante. Y tras de que su esposo murió, vamos a poner los zapatos de ella, ¿no? Su esposo murió, tiene un adversario que le está haciendo injusticia, no sabemos cuál es. Tal vez está aprovechando de que su esposo falleció, está tratando de quitarle una tierra, está tratando de hacer algo muy malo con ella. ¿Listo? Póngase en los zapatos de ella. ¿Sí? Yo me pongo en los zapatos de ella y empiezo a sentir desánimo, tristeza, preguntas, ¿no? ¿Por qué? Tantos problemas. Pero Jesús nos quiere poner en los zapatos de ella para mostrarnos la aptitud de esta mujer. Versículo 1, les contó a los discípulos una parábola para mostrarles que debíamos orar. ¿Cuándo? Siempre, sin desanimarnos. Orar siempre. Y es que orar siempre es difícil, porque lo difícil no es, como dicen, estar arriba, sino mantenerse. Lo difícil no es casarse, sino estar siempre casado, bien casado, contento, ¿cierto? Porque es que, como yo recuerdo en Medellín, yo por ahí lo cuento, que estábamos visitando una familia, ya eran bastante ancianos, y cuando llegamos, estábamos dando la visita, hermano, no es que yo sea chismoso, no tengan ese problema de invitarme a la casa, seguramente que ellos me pasaron al cuarto, y por el cuarto vimos que tenían las camas separadas. Entonces, en algún momento, mientras los abuelitos tenían las camas separadas, entonces esto... la curiosidad, ¿sí me entiende, hermanos? Les pregunté, ¿no? ¿Y eso qué pasó? Y dijo, hace muchos años ya nosotros nos separamos. Lo que pasa es que por nuestros hijos no nos hemos, o sea, por el dinero, por las cosas que tenemos, porque nos sale más caro el divorcio, aquí vivimos, pero aquí no hay matrimonio, hace rato. Y nos quedamos nosotros, ¿cómo? Y así puede ser nuestra vida espiritual. Puede que estemos ahí, pero el fervor, el amor, la pasión, hace rato que se acabó. Estamos durmiendo ¿en qué? En camas separadas. Ya no hay el amor, ya no hay la pasión, ya no hay lo que... Dice que esto no le pasó a la viuda. La viuda tenía un fervor por hacer justicia, por llevar su caso adelante. No había obstáculo para ella. Y es que es difícil porque nosotros los obstáculos como que nos desaniman muchísimo. Voy a poner un ejemplo. Empieza a llover, ¿no? Esta noche. Aquí están los hermanos que gloria a Dios vinieron, pero si empieza a llover fuerte, empieza usted a decir, hoy no voy, ¿no? No, está muy difícil, llegué muy cansado, ¿cierto? Un solo obstáculo del clima te frena. Si tuviste un problema con un hijo, si algo pasó, ya no viene, te desanimaste para ahora esta mañana. Es decir, cada obstáculo también se convierte en una cosa que me vuelve cada vez, me frena más en mi espiritualidad. Y tengo el peligro de convertirme en una persona como mediocre. O sea, busco el camino más fácil y empiezo a decir, ¿para qué me esfuerzo tanto? Mejor no hago esto, mejor no voy a hacer esto, mejor apago el ayuno, mejor no voy para allá. Es decir, empiezo a tener una actitud de enfriamiento en mi vida espiritual. ¿Y qué más si hoy, en el año 2022, nosotros como cristianos tratamos de vivir una vida como con el eslogan, ¿por dónde es más fácil? ¿Cierto? Los sermones en las iglesias son, hágalo fácil y rápido, ¿no? Le voy a enseñar los 3 pasos para tener una familia fácil y feliz, ¿no? Resulta que ese camino, un camino del hombre moderno, que todo es fácil,
Entonces nos dicen, a veces hasta los pastores cometemos ese error, de tratar de enseñar a nuestra iglesia a vivir una vida cómoda, ojalá sin problemas, ¿cierto? Pero resulta que la vida que usted y yo vivimos a diario, los matrimonios que vivimos a diario, siendo padres a diario, ¿son así de fáciles? No. Cuando la gente se enfrenta a esas realidades, resulta que se siente desanimado y dice, tú y yo, Lucas, como que estamos locos, como que me tumbaron, decían por ahí, ¿no? Como que no es así. Tuve un maestro que a él casi no le pedían clases prematrimoniales. Entonces yo era muy buen maestro y como muy sabio y le preguntamos una vez por qué no, porque él decía que casi las parejas no iban con él. Entonces él tenía como ese chiste de decir, porque casi las separo cuando van conmigo a casarse. Antes de casarse hay un curso prematrimonial y casi las desanimo tanto que terminan diciendo, no, mejor dejemos así, ¿cierto? Pero es que él decía una cosa que es verdad. Los matrimonios muchas veces se separan, y escúcheme esto ahí muy bien y pónganlo en la grabación, ahí va a quedar. Se separan porque tienen falsas expectativas. Están esperando algo que es mentira, ¿cierto? Y él decía, cuando hay un promedio de edad que se está dando en Estados Unidos y ya está llegando aquí a Latinoamérica, que dice que a los primeros 5 años de matrimonio ya se están separando las parejas. Ya en los primeros 5 años de matrimonio ya se están viendo las separaciones, porque se coloca una esperanza falsa. Y cuando usted espera algo que no es cierto, ¿qué va a pasar? Se enoja, ¿cierto? Cuando usted compra un producto y espera algo de eso, y resulta que ese producto no le hace eso, ¿usted qué hace con eso? Y lo tira, ¿por dónde está el caneco y garantía, no? Pero usted, ¿quién le pide garantía? Usted se casó, pues se separa, ¿cierto? A la mamá, al papá, al suegro. Bueno, ¿qué pasó aquí? Producto defectuoso. Pero resulta que no es cierto. Lo que pasa es que nos casamos con unas expectativas irreales. Y a veces decía él, el pastor que va a tener la consejería prematrimonial tiene que ayudarnos a aterrizar a la pareja, ¿sí? A decirle, aterrice, deje de ver a esa persona allá como una persona que casi está en las nubes, ¿no? Como que casi cuando camina levita y uno la ve como en cámara lenta cuando va llegando a la casa, ¿cierto? Así es un enamorado. Pero resulta que en la vida va a implicar luchas, dificultades, desacuerdos, problemas, ¿sí? Cuando nos levantamos en la mañana no nos vemos tan bonitos, ¿cierto? No olemos tan rico como cuando íbamos a salir. Entonces se necesita perseverancia, persistencia, consistencia, esfuerzo. Decía Josué cuando Dios le dijo a Josué, solamente te pido una cosa, esfuérzate y ¿qué? Sé muy valiente para tomar. O sea, yo no se equivocaba. Se necesita esfuerzo y valentía, persistencia. Y eso sí el hombre moderno carece, porque como hombres modernos que somos, siempre estamos pensando por dónde es más fácil, por dónde es más rápido. Mire, tenemos problemas en la alimentación porque estamos haciendo las cosas demasiado rápido, ¿cierto? Porque decimos comida rápida y es la peor, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para hacer las cosas más rápidas? Pero resulta que las cosas más rápidas y más fáciles no siempre son las mejores, ¿cierto? No siempre es lo mejor, sino que a veces cuando usted cocina, cuando hace las cosas usted mismo, le es mucho mejor. ¿Usted ha visto en Estados Unidos los problemas que hay de obesidad? En Estados Unidos no podríamos sentarnos así como en la iglesia, teníamos que separar más las sillas. No podíamos, porque allá el espacio para cada persona es bastante grande. Teníamos que reforzar esas sillas porque no, la persona varía a desfondarse porque la cantidad de obesidad que es muy grande. Y el estudio que se ha hecho en Estados Unidos es que las personas casi no cocinan. Otras personas preparan y es hasta barato comer allá. O sea, dice, deme tal cosa y ahí le dan su empaquetado y es rápido. Usted no cocinó y a veces no tiene que lavar la loza porque está todo empacado. ¿Qué hace cuando termina todo? ¿Sí? Pero resulta y pasa que eso que se preparó con una grasa, con una cantidad de cosas que no lo hizo con el cuidado, como lo que usted lo haría.
Y resulta que todo eso va repercutiendo en esa persona. Y nosotros vamos pensando que la actitud de la vida es ir por el camino más fácil, ¿cierto? ¿Por dónde es más fácil? Y resulta que, mire, tuve una persona que vivía en el piso número 12 y yo iba a visitarlo y yo cogía el ascensor. Entonces él me decía que él sube hasta el piso 12 caminando todo el tiempo. Digo, ¿por qué? Digo, porque es que yo no hago ejercicio. O sea, mi ejercicio es subir a escalera, al menos tengo que subir. Y uno pensaba, no, pero ya se inventaron el ascensor para las cosas fáciles. Y él decía, no, es que ese es el problema. Todo lo queremos fácil y luego lo vamos a pagar difícil, ¿no? Hay una persona me decía, cuando comemos algo rico, muy rico, aquí en la boca, sabe muy rico. Y aquí en el estómago, cae mal. Porque tal vez no es muy bueno, ¿cierto? No estoy hablando de todo, pero estoy hablando por lo menos de la comida que más nos gusta, los fritos, las cosas rápidas. Aquí sabe cómo, rico, pero aquí hace daño. Y entonces decía la persona, a veces hay comida que aquí no sabe tan rico, pero aquí hace mucho bien. El estómago dice, sí, el estómago dice, échale verdurita, por favor, échale aquí. Y no, que no me sabe rico, no es fácil para mí. Y ese camino de que solamente escojo los caminos que fáciles, sencillos, ¿cierto? Resulta que hace que nosotros hoy tengamos aprobado, hace poquito la Corte aprobó el suicidio asistido, ¿sí? Ir al médico y decirle al médico, me quiero morir, deme una pastilla. Y el médico, bueno, toma la pastilla. Resulta que eso va, en Holanda, eso ha creado bueno, en los Países Bajos ya está aprobado eso, a una chica de 16 años, quiso suicidarse, los papás no pudieron hacer nada, porque ella dijo, ya tomé la decisión, oiga, y estaba en una depresión simplemente, una cosa que tal vez nosotros todos hemos vivido cuando estamos de adolescentes. Hay un debate en Holanda porque los adolescentes se pueden matar si quieren y el médico les puede ayudar, porque si pasan una dificultad, ¿qué hacen? Pues me quiero morir. Y a veces nosotros como papás podemos ser hasta los culpables, porque nosotros mismos como papás, el papá moderno que piensa, el trabajo mío es que mi hijo no sufra, ¿cierto? Ese es mi trabajo y que la pase lo más feliz, que ojalá no pase ninguna necesidad y dificultad. No. Ni que la profesora lo moleste. Y resulta que esa actitud de que nuestro hijo no sufra, que no tenga ningún problema, que si se va a raspar, mejor dicho, nosotros nos mandamos al piso y le toca, antes de que la rodilla toque al suelo, allá se tira la mamá y ¡pum! Y ella cree que hizo un deber de mamá inmenso. Resulta que ese hijo no ha aprendido las cosas elementales de la vida, a sufrir, a superar las dificultades. Y a veces hay muchas mamás que creyendo hacer un trabajo excelente, mamá, hacen un trabajo completamente equivocado. Y los hijos van a la vida desproporcionados de herramientas. Y cuando llega una dificultad, ese hijo se desanima, ya no quiere vivir, ya no quiere estar en la iglesia, ¿cierto? Le llaman la sociedad burbuja. Cualquier cosa las puede ¿qué? Reventar. Se revientan y ya no hay para nada. En la parábola de Jesús nos hablan de una mujer muy fuerte. Una mujer que la vida no ha sido para ella fácil, que la vida le ha puesto obstáculos. ¿Pero qué ha hecho ella? ¿Reniega contra Dios? ¿Se desanima? Se convierte en una luchadora por esa causa. Y dice que va ante el juez. Y va e insiste, ¿cierto? Y yo cuando, les voy a confesar, cuando leía esta parábola, casi que la escogí porque ahora trabajo en un juzgado, ¿cierto? Y sé que es una persona a pedir justicia. Y sé que esta mujer cuando miraba al juez y lo incomodaba su presencia, ¿cierto? Llegaba ella y decía, buenas, llegó la señora, ¿cierto? Y el juez decía, espáchela. Señora, ¿qué quiere? No, es que vengo a preguntar por mi caso, ¿cierto? No, ya se le dijo lo que tenía que hacer. Ah, bueno, yo paso mañana. Uy, no, mañana no venga. Pero era su persistencia. Persistir para vivir, para ser constantes, para no dejarse que el desánimo nos llegue, la pasividad, para no permitir que se nos vaya el amor. Mire, en Apocalipsis se acuerda que el Señor dice, ojalá fueres fríos. ¿Se acuerdan? Le dice Jesucristo a las iglesias, les dice, ojalá fueren fríos.
pero como ustedes son tibios, están en la mitad, ¿no? Dice, ¿qué produce el agua tibia? Vómito, ¿cierto? Ese mismo vómito es el que siente el Señor cuando ve a una persona que va a esa tibieza, que no se decide, que está ahí pero no está ahí, que está con su esposa pero tiene cámaras separadas. Es una falsedad y la persona sabe que eso es falso, pero no reacciona, pero no toma decisiones. Esta mujer tomó una decisión y es que iba a luchar en su vida. No iba a dejar que las circunstancias la dominaran. No iba a permitir que esas circunstancias terminaran por apagar ese fuego que ella tenía. Y Jesús la pone como ejemplo. Saquemos de nuestro corazón la mediocridad. Luchemos. No nos hagamos víctimas, ¿cierto? Porque hoy sabemos, se reúnen dos mujeres y empieza una a contarle, no, mire mis problemas. Y la otra dice, no, eso no es nada. Espera y verá lo que me pasa a mí. Y le suelta no, mi esposo, tal cosa. No, mire, espera tantico. A mi hijo, y empieza a sacar. Es como una competencia de quién es más víctima de las circunstancias de la vida. Esta mujer, aunque tenía muchas razones por las convertirse en víctima, porque era una mujer que estaban exactamente haciendo la víctima, se sacudió de ahí para pedir justicia, para luchar. Y es como si el Señor nos dijera a todos nosotros, la vida espiritual requiere esa clase de perseverancia, esa clase de sacudirme y decir, no más, no puedo dejar que mi vida se llene de esa frialdad, no puedo permitir que mi vida que yo vaya disminuyendo mi vida espiritual. Dice el versículo 3, en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Los seres humanos tenemos 3 adversarios según la Biblia. Dígame uno. La carne, el mundo, ese, no lo queremos nombrar, pero, ¿cierto? El innombrable, pero es verdad. Tenemos la carne, el mundo y Satanás. Y dice que es un adversario que viene en contra de ella. Y es el fervor espiritual el que verdaderamente hace que la justicia de Dios se haga realidad. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Quien se apaga, decimos en Latinoamérica, camarón que se duerme. ¿Sí? Y hay muchos que se están quedando dormidos allá en la casa. Bueno, pero lo que digo yo es, camarón que se duerme, claro, espiritualmente pasa lo mismo. Mire, me decía un pastor, yo en mi experiencia pastoral digo, según está mi vida de oración, así está la vida del cristiano. O sea, si hay una vida espiritual de oración mala, se acerca una caída fuerte, decía el pastor, ¿cierto? Generalmente nunca le puedo decir a una persona, oiga, ¿qué pasó? ¿Usted por qué cayó? Nunca me dice, no, yo estaba en un momento espiritual fervoroso y muy tremendo y yo no, imagínese, vio a la muchacha y pastor, pues caí. No, él dice, generalmente siempre después de una bajada espiritual, de un nivel espiritual bajo, viene la caída. ¿Recuerda de David? ¿Se acuerda? David debería estar en la lucha, estaban todos en la batalla. Y esa metáfora de que David, ¿qué hace? Se queda en la cama, ¿cierto? Durmiendo un rato. Los manda a todos a la batalla. Y precisamente ahí, ¿cierto? Prendió el televisor. Y estaban dando algo que no debía. Entonces, mire cómo las circunstancias, precisamente el enemigo dice que es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando tú más estés desanimado, por eso yo les decía, pastor, ¿cuándo es bueno orar? Y yo les decía, ¿cuándo es el mejor momento para orar? Cuando yo les digo, cuando no tienen ganas de orar. Ay, pastor, pues que no tengo ganas de orar, pues no oro. No, precisamente por eso. Porque cuando no tienes ganas de orar, el enemigo está, huele a cristiano mediocre. Huele a frío, huele bueno. Porque él sabe que un cristiano, decía una hermanita en la iglesia central, el cristiano que no ora, Satanás
se lo devora, decía la hermanita. Con mucha razón, ¿no? Cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Y él va sintiendo cuando va viendo un cristiano tibio, un cristiano que no está en la batalla, un cristiano que se quedó ahí dormido. Y él dice, voy a colocar una tentación. Hoy va a haber un problema acá en la casa. ¡Oh! Y preciso, llega ese problema. Y su merced lindo no tiene vida espiritual. El Espíritu Santo está abajo en su vida. ¿Y qué generalmente pasa? Pues que el enemigo hace con usted lo que usted quiera. Entonces sale la vieja mujer y sale el viejo hombre, ¿no? A relucir. Y usted saca una lengua. Hablan lenguas, pero no angelicales, sino demoníacas, ¿cierto? Y usted lastima y agáchese todo el mundo porque usted habló y dijo y dañó y acabó con el hijo y dijo palabras súper fuertes, ¿cierto? Y cuando usted dice, ¿a mí qué me pasó? Había una tibieza espiritual. Porque es que a veces uno puede ser tibio hasta orando, porque el Señor dice, hay que orar siempre, pero sin desanimarse, porque uno puede orar siempre, pero sin ánimo, sin alma, sin meterle la cosa al corazón, ¿cierto? Hay gente que trabaja. Hay una eslogan que decían en Colombia, póngale el alma, póngale el corazón, porque claro, hay gente que trabaja, ahí va y trabaja, ahí va un ánima, ahí va. No le pone corazón a lo que hace, le queda todo mal, dañado, ¿cierto? Porque no le pone el corazón. Hay gente que está casada, pero no le pone el alma a eso, ¿no? Mejor estuviera sola, porque la cara que tiene, las dificultades que tiene, de verdad que muestran que no le está poniendo el corazón. Esta mujer, a la que pone el Señor, le pone el corazón a lo que tiene que hacer. Usted me tiene que hacer justicia. Y dice el Señor, esta historia no es una historia donde podemos decir que Dios se pone como en una similitud con el juez. No, es un contraste. Se contrasta la vida injusta del juez con la vida de un Dios justo. La vida indiferente de un juez con la vida amorosa de nuestro Dios. La vida de amor que Dios tiene con nosotros. Y precisamente creo yo que estos dos elementos del juez, que dice, dos elementos lo distinguen. No teme a quién, ni tampoco a quién, a los hombres, ¿no? No tiene temor de Dios. Me parece una persona de este siglo, ¿no? ¿No les parece? No temen a Dios, no hay temor de Dios, usted dice, nada. Y no le importan tampoco los demás, la opinión ni lo que le puede, no le importa ni la mamá ni el papá, ¿no? No les importa sino quién, ellos mismos, ¿cierto? Y pueden haber muchos, entre comillas, cristianos así, que vayan a una iglesia y tomen a Dios, pero solamente para los beneficios o solamente para sacarle lo que ellos creen que pueden sacarle a Dios. Y no les importa a nadie más sino quiénes, ellos. Es una clase de cristianos muy peligrosos, totalmente fríos, como los fariseos. Dios se convierte en una excusa para ellos, para sacar una transacción. Miren que cuando ustedes ven un abuelito, pero bien abuelito, casarse con una muchacha de 25 años, ¿qué dicen ustedes? Qué amor que se tiene en esa pareja, ¿no? Mira a esa mujer, cómo lo va a cuidar. Esa mujer tan abnegada. Se ve en sus ojos el sacrificio que va a hacer. La mayoría de nosotros, bueno, yo sé que ustedes no, tal vez soy yo el que piensa mal, ¿no? Pero dice, esa mujer va por una herencia, ¿no? Los hijos se ponen a decir, cuidadito que le va a firmar a esa señora, ¿no? La pensión, no sé. Bueno, ya son otras cosas que están diciendo acá, pero sí es verdad. Es verdad. El amor y el interés se pueden parecer, ¿no? Hay una persona que usted se puede sonreír para la foto, pero no está sonriendo porque lo ame. ¿Qué es lo que ama a aquella persona que se casa por interés? Lo que tiene, ¿no? Eso es lo que ama, lo que va a obtener de él. Y tengo la sensación de que mucho cristiano moderno está en la iglesia sentado no por amor a Dios, sino por amor de lo que él tiene. Y no por el amor a los demás, sino por amor a él mismo, ¿cierto?
Y ese es lo que está tratando de decir el Señor acá. Parecernos al juez es parecernos a este mundo, ¿cierto? Vivir un cristianismo así es vivir totalmente contrario a lo que Cristo vino a hacer, que vino a enseñarnos a entregar su vida por los demás y amar a Dios sobre todas las cosas. Dice el Señor, ¿en qué se resume la ley? ¿Se acuerdan? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y a tu prójimo, en eso se resume todo. Ahí les dijo el Señor, ya, le resumo lo que tengo que decir. Y no, pero es que esa resumida está muy difícil. Porque significa que yo tengo que amar a Dios como nos dicen en el matrimonio, ¿no? Yo hace poco casé una pareja y les dije, bueno, tendrán que casarse y tendrán que serse fieles y acompañarse cuando estén sanos y cuando estén, ¿qué? Enfermos. Cuando uno está enfermo de verdad que es difícil. Cuando uno está con dinero, se ve bonito, ¿no? Todo es como bien. Pero cuando no hay dinero, la otra persona se ve como malacarosa, ¿no? Como, es decir, todo se complica, todo se pone más difícil. Tendríamos que decir a los cristianos cuando entran a la iglesia, bueno, vas a amar al Señor cuando te vaya bien y cuando te vaya mal. Ay, no, a mí no me dijeron que era así. A mí dijeron que siempre me iba a ir bien. Sí, a mí dijeron eso. No, pues le dieron mentiras. Porque en la Biblia tenemos muchas, no pocas, muchas ocasiones, muchas páginas de la Biblia mencionando las dificultades que los cristianos vivieron. De todas ellas Dios los ayudó. Pero es para que nos demos cuenta de que las viudas, mujeres se pueden volver viudas. Y hay adversarios para las personas, porque hay gente que no teme a Dios y hay gente que no teme a los hombres, que no tiene cuidado de lo que los hombres piensen. Vamos a pedir al Señor fervor. Pablo le dijo a Timoteo, yo te ruego que avives, ¿se acuerdan? El fuego, el don de Dios que ha sido impuesto en ti por tu abuela Eloísa. Es decir, como que sople, ¿han puesto los carbones? Que sople, que los acerque, que coloque leña. Vamos a decirle al Señor en esta noche, Señor, no me dejes enfriar, no me dejes sentir otra vez que yo vengo a la iglesia o que tengo una relación contigo fría, como un matrimonio de muchos años con camas separadas. ¿Cierto? No me dejes ser así, no me dejes ser un cristiano mediocre, no me dejes ser un cristiano que no lucha por lo que tiene que luchar. Dice Jesús, cuando llegue a esta tierra voy a encontrar fe. Entonces uno dice, ¿qué es fe? Pues ser como esta mujer, que no se victimiza por las cosas que le están pasando, que no culpa, sino que lucha por esa vida, aunque encuentre desprecios, aunque encuentre humillaciones, porque no hay nada más feo que cuando uno llega a un lugar y lo vea mal, ¿no? Uno dice, no vuelvo, ¿cierto? No vuelvo que me miraron mal. ¿Cómo la mirarían en ese juzgado cuando llegaba? Mejor dicho, no les digo, pero mal, terrible tenía que ser como la miraran. La mirada del juez cuando la veía. Comentarios, risas, humillaciones. Pero ella no miraba para allá. Miraba, me van a hacer justicia. Y Dios abrió la puerta y tocó hasta esa persona que no conocía de Dios, esa persona que no temía, abrió el corazón. Esa es la oración y esa es la fe, la persistencia y la constancia. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque estamos viviendo un momento en nuestra vida, en el año 2022, donde vemos, Señor, cómo hombres y mujeres cada vez, Señor, no te temen. No hay temor tuyo, no hay esa reverencia hacia ti. Cada vez vemos personas mucho más preocupadas por ellas mismas que ni siquiera en su familia, ni siquiera podemos pensar en su familia. Hace unos años podíamos decir que en su familia, pero cada vez el grupo se está reduciendo casi que a la esposa de los hijos, no más. Señor, ayúdanos para que no nos convirtamos también en cristianos fríos, que no nos transformemos en personas que solamente nos importen nosotros, que no te amemos, que no seamos, Señor, personas que no luchamos por esa justicia. Tú dices, Señor, miren a la viuda, pónganse los zapatos de aquella mujer que luchó, que se enfrentó a las dificultades, que no se dejó vencer, que no se victimizó, que la oración la convirtió en esa
en ese fuego interior que la llevaba todos los días, que los problemas y las dificultades los transformó en oraciones todos los días, que los desafíos que tenía fueron el alimento de ella cada día para decir: voy a ser más persistente, voy a orar más, voy a agarrarme más del Señor. No me desanimo, al contrario, lo veo más urgente. Veo que las dificultades que tengo, veo que las luchas de mi adversario hacen que lo que yo tengo que hacer, tengo que insistir más, ser más ferviente, orar con más, tengo que tomar la Biblia, tengo que ayunar con más. Si el mundo dice hay más pecado, entonces yo tengo que subir más mi nivel espiritual y dejar atrás la mediocridad espiritual. Es un secreto añadido aquí en esta parábola. Yo te pido que nos ayudes. Es verdad que las dificultades a veces tratan de apagarnos, pero vamos a colocar como tú el ejemplo, Señor. Vamos a seguirte a ti, que eres nuestro ejemplo. Las dificultades y los problemas solo te hicieron a ti más ferviente en la oración. Te hicieron más fuerte para ir a tu Padre que te fortaleciera. Las luchas, las dificultades solo hicieron que tú te aferraras más a la mano del Padre para no dejarte caer. Que nuestras luchas, que nuestras dificultades, lo único que ocasionen sean volvernos cristianos más fervientes, con oración más fuerte por nuestra familia, por lo que tengamos. Casi que el enemigo diga: mejor no le pongamos problemas a este cristiano, porque ora más, se compromete más con Dios, porque hace las cosas mucho más de corazón para Él. Yo te pido que nos bendigas en esta noche, nos acompañes allá los que están en sus hogares, y permita, Señor, que nos sacudamos de esa mediocridad espiritual y escuchemos esta parábola que el Señor nos cuenta en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, Dios los bendiga. Feliz noche a los que están allá en su casa y a ser fervientes.